Buen sábado, ¿cómo andan? Clima no es del mejor, digo el clima, bueno, en todo sentido el clima. ¿Cómo andan? Lo viejo funciona. Frase que apareció y que está tomando fuerza, ha sido memes y un montón de cosas más. Y si bien es verdad que lo viejo funciona, cuando uno es joven le importa un carajo, hasta que uno se empieza a poner viejo y se da cuenta que sí, lo viejo funciona, porque hay más viejos que uno que ya es viejo, ¿no? Y claramente lo viejo funciona me lleva a remitirme que después de un breve descanso del guerrero, el guerrero finalmente decidió decir chau y dar por terminada todo tipo de batalla. Estoy hablando que el martes, tipo 1, pasadas las 13, se fue el guerrero. El Pepe Mujica finalmente decidió decir chau. El Pepe, para los que teníamos ¿cómo explicarlo? Cierto cariño por él y por qué no decir admiración. Mujica es un personaje, sin lugar a dudas, si hablamos de series como vamos a hablar, es una serie de Netflix más que una película, si bien hay una película sobre su vida. Es algo sobrenatural, que pareciera que no hubiera vivido en este mundo. Les cuento rápido, pues si no necesito 3 programas, pero rápidamente es una persona que no viene de la clase acomodada de Montevideo. Sin embargo, en los 60 logra fundar uno de los movimientos revolucionarios más importantes, junto con otros, que es el movimiento Tupamaro, un movimiento marxista que tomó como fuente de inspiración la Revolución Cubana. Ya 10 años más tarde cae prisionero con 6 tiros, le pegan 6 tiros, paradójicamente se salva, se escapa de la cárcel, vuelve a caer, y acá la segunda vez que se escapa por un túnel, con 105 compañeros más, o sea, da lugar a una de las fugas más grandes de la historia de la humanidad. En esa fuga lo hace en el penal de Punta Carretas, hoy un shopping, señal de época si las hay. Se choca con de esa, supuestamente había como una especie de mito de que Punta Carretas se habían escapado los anarquistas con un túnel. Cuando ellos se están escapando, se chocan con el túnel los anarquistas y escriben una frase. De ahí sacó la idea el que hizo el robo del siglo, que es el barrio de Ricachones, lo sacó de ahí la idea. Bien, se escapa, finalmente después vuelve a caer y ahí lo tienen prisionero hasta el 85. Obviamente, al margen de las torturas y las vejaciones que sufre una persona cuando cae en manos de una dictadura, lo del Pepe Mujica tuvo unas características especiales. Se dio la orden de no hablarle y no dejarlo hablar. La mitad del tiempo la pasó en un aljibe vacío con el techo tapado. Dicen que durante esa época aprendió a hablar con las hormigas, literalmente hablaba con las hormigas. Las aprendió a escuchar, no puedo evitar remitirme a Náufrago, para evitar la locura en esa locura, y después lo metieron en una cárcel de 2 paredes, sobre la nada, o sea, contra la pared de una cueva. Solamente vos podías acceder a esa L donde él estaba con un tablón, y nadie le hablaba y le alcanzaban la comida, y él tenía que asomarse para poder hacer sus necesidades. ¿Por qué lo tuvieron hasta el 85 sin hablarles? Porque el Pepe era más peligroso cuando hablaba que cuando disparaba un arma. Finalmente, en el 85 es liberado con una amnistía, y cuando se da la mítica entrevista de la BBC de Londres a él dice que es el momento más feliz de su vida. Le dice, ¿pero no fue cuando usted fue presidente? Ah, no, eso también, dijo. O sea, dejando en claro que no fue lo más importante que hizo en su vida ser presidente. Bien, sale de ahí, se dedica durante 20 años, adquiere su chacrita, hasta la que tuvo hasta ahora, con su mujer de toda la vida. Es otro detalle muy especial en él. Y se dedica a la militancia, porque la militancia era su vida, hasta que finalmente, ya dentro del siglo XX, decide intervenir en política directamente,
porque se lo habían pedido más de una vez. Es diputado, después es ministro de Ganadería y Agricultura, hasta finalmente llega a la presidencia de la Nación. Y ahí es donde Mujica, ¿qué pasa? Se choca entre lo que quería hacer y lo que podía hacer, entre lo que quiero que sea y lo que es. Y él dice que la realidad y la vida se esquiva, dice. Va a decir años más tarde. Va a decir otra cosa que va a decir, está muy bueno, va a decir, me la pasé peleando para cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido, va a decir. Lo real es que después de esa experiencia en la presidencia, se va a volver senador y ya nunca jamás va a boicotear a nadie desde su puesto. Solo va a hacer política. O sea, no se retiró para joder a los otros. Se retiró para retirarse sin dejar de hacer política. Qué bueno sería que eso pase en Argentina, ¿no? Pero bueno, no sucede. Bueno, después llegaron las entrevistas, los viajes, donde todo el mundo quería venir a ver si era cierto que el tipo vivía como pensaba en el siglo XXI, y tal cual vivía en la chacrita, tenía el escarabajo viejo. Durante todo su tiempo en la política donó su sueldo, realmente no lo sortió, lo donó porque él lo necesitaba y lo donó a quien más lo necesitaba que él. Lo real es que le agarró una enfermedad y era muy invasiva y decidió no hacer ningún tratamiento porque quería pasar sus últimos momentos bien. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Pero la idea de hablar de Mujica tiene que ver con algo personal, que en radio no se hace, pero lo voy a hacer porque muy poca gente lo sabe Marcela, inclusive Marcos no lo sabe. Lo cual es raro lo que voy a contar. Cuando hablé con Marcos en un momento de una charla, después van a ver de qué estoy hablando, yo me caracterizo porque soy una persona que innovo. Cada 10, 15 años tiro todo el carajo y empiezo de vuelta en otro lugar. Así. Con todos los riesgos, después me quiero matar por lo que hice, después termina siendo que hice bien, pero no importa, en el momento te da mucho miedo, pero lo hago igual. Estaba viendo hace un tiempo atrás una entrevista del Pepe Mujica. Yo me venía haciendo una pregunta que la respuesta ya estaba casi clara, y Mujica en la entrevista a la BBC, la mítica entrevista, le dice el entrevistador, Pepe, a usted no le quedó nada por vivir, no le quedó nada en el tintero. Y Mujica dice, sí, me quedó una cosa en el tintero: ser padre. Porque yo sé que dicen muchos que tengo muchos hijos, pero no. Me quedó esto de tener un hijo, para dejarle esto, y hablaba de la chacra, pero por sobre todas las cosas, esto. Se tocó el pecho, el corazón y se tocó la cabeza. Claramente no había quien dejarle todo ese bagaje cuando él se fuera. Y esto es cierto. En ese momento dije, a ver, si este tipo que vivió todo eso, a esta altura, dice que le faltó esa vivencia, señal que lo tengo que hacer y que no es tarde. Y bueno, no hace falta que le diga que eso termina con el abrazo y con Eva. Eso me dijo el Pepe Mujica. Bien, y otra cosa que dejó el Pepe Mujica es esto de que nadie se salva solo. Nadie. Que la salida siempre va a ser colectiva y que cuando nos dicen que la salida es individual nos están jodiendo. El Pepe tuvo que irse y está muy bien, porque la muerte es parte de la vida, si no la vida no tendría sentido. Mientras tanto, afuera está nevando, y está nevando cada vez más fuerte, y por momentos pensamos que va perdiendo fuerza, pero la nevada tóxica sigue, lamentablemente sí, no sé hasta cuándo va a seguir. Y a pesar de eso, calculo que yo y la mayoría nos ponemos la máscara y salimos. Con miedo, sí. Con angustia, sí. Pero salimos. Porque hay que salir. Aunque la tormenta, la nieve y la nevada no se frene, tenemos que salir saliendo, gente. Y hacer tripas corazón y darle para adelante. Y como dice la serie, jugo de tomate frío deberás tener jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Bienvenido a Eva, la primera entre los iguales.